Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha, casi las 5 de la mañana, y hay un recuerdo que me hace burla, en la ginebra aburrida. Bueno, alguna vez tuvimos unos cuantos el privilegio de escuchar a Luisito Cardey con Antonio Pisano cantar este viejo tango que él rescató, que se llama De Madrugada, y me da un hermoso sentimiento, una gran emoción, una gran satisfacción volverlo a escuchar una nueva versión de el tango De Madrugada y de otros tangos y canciones populares por Javier Calamaro en su nuevo disco que se llama La vida es un afano. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bien. Hemos recibido con mucha felicidad esto, ¿eh? Al fin escucho a alguien que reconoce públicamente a Luis Cardey. Bueno, somos varios, ¿eh? Bueno, pero digo, por estos pagos la gente va tan rápido que se olvida de todo, se olvida de dónde salieron las cosas. Sí. Y bueno, si se olvida de dónde salieron las cosas, obviamente se olvida más de Luis Cardey, porque justo le tocó una época un poco desgraciada para vivir del tango, ¿no? Sí, mira, me ha dado un poquito de repelús, porque sos la primera persona que escucho reconocer a Luis Cardey. No, es mutuo en este caso. Hubo un gran fanatismo, pero muy cortito, ¿no? Porque él tuvo una vida en los bodegones y demás. Yo recuerdo haberlo visto en Buenos Aires en el año 96, luego en el año 98, y al poco tiempo falleció. Y él nos trajo del pasado, de ese turbio pasado irreal, que es el tango, como decía Borges, estos tangos que estaban perdidos, olvidados, y que son bellísimos, ¿no? Qué increíble, qué madrugada, qué lindo que es Sí. Increíble. Sí, que abre el disco, ese primer disco que él sacó después de tanto tiempo. Sí, exactamente. ¿Vos tuviste la oportunidad de compartir, de verlo alguna vez? ¿A Luisito? No, yo me lo perdí la noche que lo iba a ver en la Gandhi, que era una librería con un local. No sé si alguna de las veces que vos lo viste fue ahí. Sí, la primera vez, en el Foro Gandhi, claro. Exactamente. Y porque no sé dónde no estaba ese día, y o sea, yo lo conocí al final de sus días, y en realidad me junté con todo el material de Luis y con más cosas incluso cuando conocí a la viuda, que en realidad no era la viuda legal. Él se había separado de su esposa y había vivido los últimos años de su vida con una mujer que se llama María Galatea, de apellido. María Maratea, sí. Maratea, exactamente. Y yo la conocí en el Canal 7, porque fui a cantar, y María era la productora del programa. Ah, mira vos. ¿No? Y cuando me escuchó cantar se acercó y me dijo, te tengo que dar algo, pero no lo tengo en este momento. Y bueno, me la crucé y me dio la cigarrera de Luis, además de todos los discos y además de grabaciones de Luis que no habían salido publicadas en ningún lado. No me digas. La famosa cigarrera de Luisito. Pero me dijo, a Luis le hubiese encantado que vos tengas esto, y me dio una cigarrera que no tenía nada especial, no era ni de plata, ni labrada, ni le decía, no decía Luis Cardey, nada, era una cigarrera, pues bueno, Luis murió en la miseria, en realidad. Sí, una cigarrera de metal clarito. Era una cigarrera de metal clarito, sí. Sí, te digo porque una vez nos tomamos unos cuantos whiskies con Luisito, después de una actuación en el Foro Gandhi, y él sacaba cigarrillos de esa cigarrera, que estaba entre nosotros. Mirá cómo son las cosas. ¿Y ese fue el inicio de la idea de hacer el disco de tango? El inicio de la idea de este disco en realidad fue a partir de versiones que yo quería hacer. Y intenté hacer un disco en un principio, ¿no? Intenté mentalmente, no es que lo llevé a cabo hasta las últimas consecuencias. Empezó la idea, mejor dicho, con el desafío de versionar temas que a mí me gustaban de toda la vida, temas que no tenían nada que ver con el tango, pero llevarlos al tango como si fuesen tango de raíz, como si hubiesen nacido como tango. Claro. Y obviamente estoy hablando de, para quien tenga este disco en la mano, se lo haya bajado de algún lado, o si no lo va a comprobar cuando lo pueda tener, estoy hablando de Pedro Navaja, que es bueno, una canción de la cual yo era fanático cuando iba a la escuela. De Rata de dos patas, que me hacía cagar de risa en realidad,
pero son cosas que yo pensé que rítmicamente las podía llevar al tango y que podía preservar eso que tiene el tango, que las cosas parecen compuestas en ese estilo. No sé si se entiende lo que quiero. Sí, claro, hay canciones que están entanguecidas, como se dice por ahí, ¿no? Que tienen esa voluntad tanguera sin ser tango, ¿no? Exactamente. Bueno, me fui, empecé con un extremo, que era Pedro Navaja, ¿no? Claro. Después, cada cosa tuvo su pequeña historia. Por ejemplo, Pedro Navaja, cuando la grabé, dije, esto es tango. O sea, dije, esto podría haber sido compuesto de esta manera, ¿no? Si agarrábamos un montón de clásicos creadores de tango, como D'Arienzo, yo qué sé, así, de tango cuadrado, que mantiene más el tempo, que no tiene rubatos, digamos, ¿no? Más de los años 20, 30, 40, yo qué sé, 40, ponele, ¿no? Claro. Y lo llevaba a ese extremo, como creyéndome. Lo que me pasó después fue que dije, esto es lo único que le falta, es la voz de Blades, ¿no? Y cuando logré contactar con Blades, que tardé con este disco tardé años en hacerlo, por esas cosas de la vida. Cuando lo contacté a Blades me dijo, dentro de un mes la voy a grabar en Buenos Aires. Ay, mira vos. O en Nueva York, no sé qué me dijo. Algo así, porque grababa un pedazo en Buenos Aires y otro en Nueva York. Bueno, el disco de Blades, que acaba de salir, lo hizo hace 3 años, ¿no? Así me quedé sin la voz de Blades. Pero en realidad la semilla de este disco fue eso, fue como tratar de llevar en un principio el tango a un lugar experimental, pero desde otro lado, no deformando el estilo, sino deformando el estilo de algunas cosas que no tenían nada que ver con el tango para llevarlas al tango. Claro. ¿Entiendes? Bueno, sí, está la versión de Ruido, que es un tema de Sabina, que yo no lo escuchaba cuando era chiquito, pero sí lo escuchaba más de grande, que ese lo elegí por la letra, pero también agarrar una rumbita, ¿no? Algo que rítmicamente está lejísimo del tango, y hacerla en 2x4, digamos, era un desafío musical. La idea de hacer desafíos musicales se me acabó a la tercera versión, porque me di cuenta que todas las otras cosas que había pensado no iban a hacer tango nunca, ¿no? Hablando en términos estrictamente musicales. Entonces quedó un disco que empezó siendo temas de otro palo, traídos al tango, y cuando me topé con esa pared de que ya como que no le encontré más sentido a eso, de agarrar, yo qué sé, un rock and roll, una rumba, un bolero, una salsa, y convertirlas en tango, ahí compuse La vida es afano, en ese momento, ¿no? Y después quise, busqué entre las cosas que hubiese querido grabar, y habían llegado después de Villavicio, porque viste que yo hago un disco de tango esporádicamente, claro. Es todo aleatorio en mi vida, lo hago y el siguiente es otra cosa, y el siguiente me voy a cantarle una ballena, no sé, porque es así, porque uno está chiflado y hace eso. Bueno, el resto son cosas que dije que quería meterlas por una cuestión de justicia musical, por ejemplo, ¿no? Como la grabación que está en este disco donde canto con Rubén Juárez. Qué maravilla. Entonces quedó un mezcladito, pero donde se preserva todo y se valoriza más, a título personal lo digo, es porque de punta a punta hice un disco casi como de una formación mínima comparado con el disco anterior, en la cual había grabado violines y bandoneones a mansalva, ¿no? Claro, sí, y guitarras y baterías. Sí, sí. ¿No? Como indiscriminadamente había puesto todos los instrumentos. O sea, dije, el eje de este disco va a ser una formación mínima que nunca pase de un quinteto, ponele, ¿no? En el medio de todo eso, cuando me tocó hacer Madrugada, lo de ponerle una armónica, bueno, fue porque para mí el tema lo escuchaba con armónica, ¿no? Es algo que, de alguna manera, salvo Hugo Díaz y algún otro exponente, en esa época no se lo consideraba como que podía ser parte de una interpretación de tango, ¿no? Entonces, como yo sentía que a Luis, bueno, más que a Luis, al tema, Madrugada, no lo habían valorizado mucho los de mi generación, más bien prácticamente nadie lo conocía. Sí, ¿no? Claro, sí. Salvo algunas excepciones, porque ahora mi interlocutor justo es uno de los pocos que sí lo conocían. Bueno, entonces
digamos que mi idea, el atractivo para mí de hacer eso, claro. la novedad para mí, era incorporarle una armónica y dejarlo tan mínimo como la versión que yo conocía, que era la de Luis, porque la otra versión no la conozco, nunca la escuché. Sí, claro, a Luisito le gustaba mucho Raúl Verón, que era un cantor de la orquesta de Lucio de Mar, entre otros tantos, que tiene ese tango, pero no es muy versionado. Él tenía esa facilidad para recordar, para buscar y para recordar. Pero ¿acaso ese trabajo de casi científico, de buscador, de rastreador que uno le atribuye a Luis Cardey no es tal porque él vivió esas cosas? Y nunca llegó, por ejemplo, a los tangos de Homero Expósito. Ya le parecían demasiado lejos del tango, demasiado complejos. Él cantaba las cosas de su infancia, que tenían que ver, por ejemplo, con esta manera de hacer tango que vos estás rescatando. Javier, tu relación con el tango es absolutamente genuina, porque conocemos algunas cosas que has hecho previo a esto, y también porque tu modo expresivo es absolutamente tanguístico y tanguero, aunque hagas otras cosas. Vos sos consciente de eso, ¿no? Sí, absolutamente. Y se lo atribuyo a lo que, en realidad, algo tan simple como lo que me ponía mi viejo cuando yo era chiquito, en realidad. Es como que siempre hubiese querido hacerlo. Sí, digamos, si la primera pieza musical que me aprendí en mi vida fue un tango, tal vez fue la segunda, porque creo que la primera fue una samba que se llama El Corralero, ¿no? Que debes conocer. Y lo primero que canté en mi vida es Garufa, y tardé décadas en animarme a hacer más de un tango, o a tener una orquesta, o a grabar un disco de tango. Bueno, todo eso, a meterme de lleno. Fue porque lo había contenido durante mucho tiempo. Y el hecho de hacer otra cosa simultáneamente y hacer esto, y después volver a la otra cosa y volver a esto, no es más que un intento por amalgamar todo y poder decirle a cualquiera que le guste Javier Calamaro, ¿sabés qué? Si es tango o es rock, da lo mismo, porque en realidad lo que estás escuchando es a mí, no es un estilo. Claro. Sí, eso está muy bien. Te está escuchando vos y también está escuchando tu infancia, tu historia, que es lo más interesante cuando uno encuentra algo genuino en un artista. Javier, y estás presentando el disco, contanos cómo te está yendo, con qué repercusión, porque a mí me llamó mucho la atención porque cae en un momento un poco extemporáneo, ya cuando los músicos de rock dejaron un poco de hacer tango. Viste que hubo una época donde todo el mundo hacía alguna cosita relacionada con el tango porque el tango estaba renaciendo y qué sé yo, y había que sumarse a aquello. Ahora tal vez no tenemos ese viento a favor, y cae este disco tuyo. ¿Cómo ha sido tomado? Con discreción. Es verdad que como los argentinos, que las cosas que rápido pasan de moda y las enterramos. Pero bueno, ya por suerte muchos cantautores, sobre todo argentinos, le escriben y le cantan a la falta de memoria que tenemos los argentinos. Y eso tiene que ver con que las cosas pasan tan rápido y se ponen tan de moda, y nos dejamos influenciar tanto por el vértigo de la información y de las comunicaciones y todo eso, ¿no? Sí, nos olvidamos de lo malo, afortunadamente, en algunos casos, que también tiene su parte desgraciada, porque incluso olvidamos lo malo que hemos vivido en los 90, por ahí, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero también, desgraciadamente, olvidamos lo bueno. Sí, en realidad es que cada uno haga de su pulumpito. Sí. ¿No? O sea, yo voy a mi marcha. Y si la tendencia ahora pasa por otro lado, bueno, no me alegro ni tampoco lo lamento. Es simplemente lo que pasa por la vida de los demás. Sí, sí. Es verdad que yo lo que considero en realidad es que siempre fue difícil en este país hacer tango, siempre desde que nací, me refiero, ¿no? Obviamente, unas décadas antes de que yo naciera, no. Y estaba muy mal visto cuando yo era chiquito, por todos mis compañeritos, ¿no? Por todos los de mi generación. Les parecía que el tango era no solo algo anacrónico y obsoleto, sino que incluso les parecía algo medio grasún. Sí, no sé y reaccionario, ¿viste?
Sí, como que le atribuían cualquier tipo de cosa horrorosa y nadie se había tomado la molestia, ¿no?, de investigar lo mínimo como para darse cuenta que todas las cosas de las cuales nos enorgullecemos los rockeros están calcadas de los tangueros. Me refiero a los creadores. Sí, sí. ¿No? O sea, cualquier rockero acérrimo de este país se vanagloria de sus hazañas, su rebeldía, su supuesta libertad, y eso parecería ser una imitación del modo de vida que tuvo, yo qué sé, Troilo o el polaco Goyeneche. Claro, ¿no? sí, sí. Las cosas más rockeras que se hicieron en este país las hizo Aníbal Troilo, porque la época contrastaba muchísimo con lo que él hacía a título personal, las puertas cerradas, ¿no?, en Caño 14 o donde fuera, y yo qué sé, y otro tipo de personajes así, incluso más contemporáneos, como Rubén Juárez. El tipo más rockero de este país fue Rubén Juárez. Sí, sí. Sí, absolutamente. Yo doy fe de eso, lo conozco, conocí las actitudes más rockeras de Charly García y de Juanse y de mi propio hermano, y lo conocí a Juárez y me quedé con Juárez porque me parecía mucho más interesante y rockero. y ni hablar de, por ejemplo, cuando se habla de compromisos políticos o cantautores con compromisos políticos, rockeros y demás, si pensamos, por ejemplo, en Pugliese, tipo que fue en Cana, iba en Cana directamente por su filiación política, incluso su orquesta tocaba cuando él estaba detenido, ¿viste? Todo eso que parece una historia tan tremenda y una aventura vital tan inmensa como por ejemplo la de Osvaldo Pugliese, que era un comunista, que bueno, que no lo ocultaba nunca, lo contrastamos con otras actitudes así más o menos arrojadas dentro de los músicos que se consideran muy comprometidos y son nada, ¿no? Sí, son nada, y además una cuestión de época hace que lo de los tangueros, digamos, resulte heroico en muchos casos. No solo Pugliese, sino que Discépolo, yo qué sé, el mismo Gardel, con su prontuario, que lo tenía que disimular, y su tendencia sexual discutida, o lo que sea, no digo, porque ya me estoy yendo al carajo, pero digo, o sea, está lleno de ejemplos ahí. Y Troilo con su propia vida de bohemio extremo. Claro. O sea, después estaba bien visto ser un... Claro. Tengo que decir muy fea y directamente para que quede muy claro, ¿no? Y exagerando, incluso mancillando la memoria del máximo ídolo de mi vida, que es Pichuco. Pero lo que tenía Pichuco de reventado es algo de lo cual los rockeros después se vanagloriaban, ¿no? Sí, Cuando yo que sé, empecé a grabar discos, por ejemplo. Y el polaco también, por una o por otra razón, en realidad la generación del rock no es algo más que un émulo de la forma de vida que tuvo el tango. ¿No? Ahí se meten. Javier, ha sido un gusto conocerte, ojalá podamos conversar alguna otra vez. Y bueno, la verdad que me encantó cómo empezó esta entrevista. Me encanta hablar no solo con un interlocutor válido, que sos vos obviamente, sino que con alguien que tiene algo para enseñarme, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Que yo no sabía, así que un placer enorme y espero que nos veamos por Mendoza. Te mando un abrazo, Javier. Vamos a escuchar Ruido, que me gusta mucho, el tema de Sabina me gusta mucho, y me gusta mucho esta versión que has hecho, entanguecida, de Ruido. Excelente, ahí va. Vamos con un abrazo, chau. Un abrazo grande. Adiós. Ella le pidió que la llevara el fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo en la cuenta del olvido, y con tanto ruido no escucharon el final. Mucho ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho ruido, tanto ruido, y al final, por fin el fin.
accidente se perdieron las postales, quiso carnavales y encontró fatalidad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido. Ruido que me has hecho, ruido yo no he sido, ruido insatisfecho.